Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos y todas las que nos acompañáis esta tarde aquí en la sede de Izquierda Unida. La verdad que estoy encantada de estar aquí acompañada con todos ustedes, pero también con Rafa, que es el que nos va a presentar pues este TVO, como decimos todos, ¿no? Es la palabra, ¿no? Esa palabra. No sé si el cómic se usa más, pero la verdad que aquí en nuestra tierra el TVO, ¿verdad? Que es más cercano. Pues nada, estábamos comentando antes de empezar la charla, pues, el historial de Rafa. La verdad que, bueno, a Rafa es más que conocido. Yo creo que la presentación muchas veces en estos actos prácticamente sobra, porque es más conocido en Carmona que, bueno, en Carmona y fuera de Carmona, ya no digo, ¿no? Y es que es verdad que Rafa, no solo en su trabajo en la biblioteca, ¿no?, sino, bueno, por su historial de cuentacuentos, pues la verdad que bueno, más conocido quizás que muchos de los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, para mí es un placer presentarlo y bueno, y voy a dedicarle unas palabras, ¿no? Presentar a Rafael Jiménez Sánchez, hablar de un referente del TVO en Carmona y en toda España. Tenemos la suerte de contar en nuestra ciudad con este autor y creador, y que se ha posicionado como un actor determinante en la divulgación y promoción del TVO, como una forma de arte y expresión narrativa. Rafael es el promotor de la editorial Carmona en Viñetas y del Festival de Cómic en nuestra ciudad, dinamizador de la cultura local. Su trabajo ha estado enfocado principalmente en la memoria histórica y en temas sociales, sin olvidar a los más pequeños que en su faceta de entrañable de cuentacuento, como decíamos anteriormente. Su trabajo no solo se limita a la creación, sino que también abarca la investigación y el impulso de la cultura del TVO. Particularmente aquí en Carmona, su ciudad natal, ha logrado visibilizar a través del TVO aspectos esenciales de la historia local y nacional, al mismo tiempo que fomenta el interés por este medio como herramienta educativa y cultural. Rafa, como a mí me gusta llamarlo, y creo que como todos lo conocemos. De hecho, a mí me llaman Rafa y no vuelvo acá. Ha dedicado gran parte de su carrera a profundizar en la historia, plasmándola en el TVO y dando a conocer personajes con gran relevancia en momentos de conflicto, como era la Guerra Civil Española, como el ejemplo que hoy nos ocupa aquí con Melchor Rodríguez García. A través de sus obras ha sabido conectar el pasado con el presente, ofreciendo a los lectores una visión cercana y detallada de la historia. Todo ello acompañado de una extensa e inspiradora ilustración, porque la verdad que tienen unos dibujos magníficos. Su trabajo en el cómic como medio de narración único ha abierto camino a otros muchos nuevos artistas, contribuyendo al crecimiento y a la consolidación de esta forma artística en toda España. Con cada TVO, charla o presentación, Rafael Jiménez Sánchez reafirma su compromiso con el TVO, siendo no solo un creador, sino también un valioso transmisor de conocimiento, historia y cultura. La presentación sobre la proclamación de la Segunda República, organizada por Rafa, se centra en el homenaje a Melchor Rodríguez García, una figura fundamental en la historia de la Guerra Civil Española. A través del TVO busca recordar la labor humanitaria de este hombre, conocido como el Ángel Rojo, por su intervención decisiva en salvar vidas en una época de gran violencia y represión. Es un hecho constatado que la gran mayoría del público, muchos de los aquí presentes también, yo misma lo comentaba antes con él, que la gran mayoría del público desconoce a personajes que tendrían que contar con un reconocimiento social bastante importante y que la revisión de nuestra propia historia, incluso la más reciente, sigue siendo una necesidad que el TVO está gestionando bastante bien. Esta idea encaja muy bien con el personaje que vamos a tratar hoy, en la figura de Melchor Rodríguez García,
un hombre del que seguramente muchos no habrán oído hablar, como decía anteriormente, pero que es el responsable de haber salvado infinidad de vidas en un periodo especialmente convulso de la historia de nuestro país. Como veis, bueno, Rafa ha profundizado bastante en lo que ha sido nuestra historia, y es verdad que a través del TVO pues lo explica de una forma cercana para que todos lo podamos entender, ¿no? Y dar también una versión que a lo mejor es verdad que se ha tergiversado durante muchísimos años, y que bueno, es interesante también explicarla de otra forma para que la entendamos. Comentábamos antes su faceta, ¿no? Porque es verdad que Rafa es psicólogo, pero bueno, en la biblioteca ejerce su trabajo, y la verdad que es un transmisor de la cultura, no solo la local, sino también, como veis, la nacional. Y bueno, esa faceta de cuentacuentos, para que desde pequeños los niños vayan conociendo muchísimas historias, pues la verdad que la cultura del conocimiento es lo que nos da una visión más amplia de los hechos que suceden a lo largo de los años. La historia de Melchor Rodríguez García, que fue un sindicalista, anarquista y español, concejal, que fue también delegado de prisiones y alcalde de Madrid, desempeñó un papel crucial durante la contienda al evitar los fusilamientos de prisiones, especialmente aquellos que habían caído en manos de su propio bando. Como delegado de prisiones intercedió activamente para garantizar que los derechos humanos de los prisioneros fueran respetados, una labor que lo convirtió en un símbolo de solidaridad y la justicia en tiempos de guerra. El TVO presentado por Rafa no solo narra la vida de Rodríguez García, sino que también ofrece una reflexión sobre este evento. No solo celebra la memoria de Melchor Rodríguez, sino que también un aspecto importante de la historia de la Segunda República. Un periodo que sigue siendo, como decía anteriormente, objeto de estudio y de reflexión. El TVO del Ángel Rojo es una gran obra, lo vais a poder comprobar hoy aquí, que aporta muchísimos conocimientos en un tono educativo, como le gusta a Rafa explicar las cosas, para que entendamos el contexto en el que sucedió, con un claro valor documental. Rafa logra que con este TVO que conozcamos más al personaje de una forma mucho más atractiva. Yo me voy a callar, Rafa, porque el que tiene que hablar eres tú. Yo creo que, bueno, espero haber reflejado más o menos una imagen, aunque sea al menos superficial, un poquito ahí por encima, para que tú te puedas extender Yo de verdad, en el personaje. chapó, nunca me han hecho una presentación así, de verdad, muchísimas gracias. La verdad que espero estar a la altura, porque me la ha dejado el listón muy alto. Por supuesto que sí, los que te conocemos sabemos de más que es así, así que estamos encantados de tenerte hoy aquí en Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí para hablar pues de algo que siempre me ha preocupado, que es nuestro más inmediato pasado y lo que es lo que ahora se está llamando pues memoria histórica, ¿no? Yo me he centrado en el cómic que vamos a presentar hoy, que es El Ángel Rojo, en Melchor Rodríguez. La verdad que este hombre, su vida es muy azarosa. Es paisano nuestro, es sevillano, trianero, banderillero, se dedicó y sobre todo sindicalista. Él siempre luchó por los derechos de los trabajadores, siempre estuvo al lado del más débil, y hay una frase que hizo suya, que es suya, que por la idea se puede morir, pero no se puede matar. Esta la llevó hasta sus últimas consecuencias. Él fue su leitmotiv en esta vida. Él era un republicano hasta la médula. Incluso él también decía que, dice,
yo fui preso en la monarquía, estuve preso en parte de la República, la Seda, y he estado preso en una dictadura. Así que así nos damos cuenta de la catadura moral que tenía este hombre y el compromiso que tenía con la vida. Él perteneció a una parte de anarquistas de la CNT que se llamaban los libertos, donde con él y sus compañeros pues tenían un paradigma humanista muy grande. Él tuvo una lucha siempre por los derechos humanos, a la vida ante todo. No había nada que pudiera anteponerse a una vida humana, ni siquiera eso, unos ideales. El tebeo comienza con su entierro. Él murió en 1972 y estaba hablando con Isabel que su vida está llena de curiosidades. Tanta curiosidad que su entierro fue años después, hace pocos años, fue incluso, como diríamos, utilizada por la misma dictadura que él combatió y que lo encarceló y que salvó su vida de milagro, en el hecho de hace pocos años cuando sacaron a Franco y lo trasladaron de Cuelgamuros. Bueno, pues la Fundación Franco y la familia pues querían poner en el ataúd de Franco una bandera de España. Evidentemente se les negó y salieron a relucir que cuando en el entierro de Melchor Rodríguez se le permitió llevar una bandera de la CNT, como si un dictador tuviese el mismo valor que una persona a la que se dedicó a salvar vidas sin mirar de qué bando ni de qué ideología. Pues con ese evento arranco yo el cómic. Se pidió permiso para realizar un entierro a Melchor Rodríguez en el que en el tardofranquismo, pero todavía con elementos represivos bastante vigentes, pues se le hizo un homenaje en su entierro, se cantó a las barricadas, se permitió a muchos anarquistas y a muchos republicanos asistir a ese entierro y incluso a ese entierro asisten varios militares a lo que él salvó siendo prisionero en la época de los primeros meses de la Guerra Civil. Esto aquí es donde arranca el cómic, y desde ahí arranco pues veo que me centro en la parte quizás por la que se recuerda más a Melchor Rodríguez, que es el momento en el que por parte de la República quieren acabar con la violencia que se genera en los primeros meses de la República. Muchas veces, como estábamos hablando con Isabel, se iguala, ¿no?, esa violencia que hubo en los dos bandos, como tú bien dices, que en los dos bandos hubo violencia y se mató. Sí, desgraciadamente, sí. Lo que hay que tener es claro cómo ocurrió la violencia en un bando y cómo ocurrió la violencia en otro. La violencia por parte en aquel Madrid de los primeros meses, y vuelvo a incidir, en los primeros meses
de la República, hay una violencia muy descontrolada. Se crean las milicias, y se reparten armas al pueblo para comenzar la defensa de Madrid. Evidentemente, pues este reparto de armas hace que elementos no controlados tengan esas armas, y es cuando ocurren lo que se llamó las sacas, lo que se llamó también la violencia en la que se ve envuelto pues todo el pueblo de Madrid. En cambio, vuelvo a decir, elementos incontrolados, la República o el Gobierno de la República no interviene en dictando que se utilice esa violencia en ningún momento, al revés, como ya veremos. Pero en cambio, el bando sublevado, aquí hago un hincapié en el bando sublevado, no nacionalista. Durante muchos años se ha utilizado el término nacionalista. El término nacionalista, nación, es el término de España. El bando sublevado lo que hace es utilizar la violencia de forma sistemática, es decir, como una herramienta de represión y de terror. De terror, porque ya lo dijo el general Mola, cuanto más miedo y más terror, mejor, porque más fácil se nos hará hacernos con el poder. Esta frase es de Mola. De hecho, se utilizaba de forma sistemática una fórmula que era, se decía que el ejército conquista, la falange limpia. Era algo bien estudiado. El ejército conquistaba un pueblo, inmediatamente la falange lo que hacía era eliminar a todos aquellos elementos pues, publicanos, comprometidos, maestros, o sea, de eso ya sí lo conocemos. Y entonces, equiparar una cosa con la otra, no, porque vuelvo a decir, insisto, en los dos lados hubo elementos y momentos donde se utilizó la violencia. Lo que pasa que en la parte sublevada se utilizaba como herramienta. Bueno, pues en estos primeros meses se encuentran pues lo que se denominan las sacas. Se entraban en las cárceles donde digamos, como sistema de protección, pues se encarcelaba a gente de ideología o gente de derecha, antiguos soldados, mandos del ejército, y se encarcelaron. ¿Vale? Se encarcelaron y ahí entraban milicianos y se realizaban las sacas. Incluso a veces como elementos de venganza. Hay un episodio en el que se cuenta que hay un bombardeo por parte de la aviación sublevada de un barrio de Madrid, donde hubo bastantes muertos, y claro, pues eso te lleva a querer a ese espíritu de venganza que somos seres humanos y nos hace llevar. Pues bien, para terminar con ese descontrol, se le da a Melchor Rodríguez el cargo de director de prisiones. Era un cargo consensuado, porque en ese momento era una persona que digamos, no pertenecía a ninguno de los dos grandes partidos, que es el Partido Socialista y el Partido Comunista. Era algo consensuado, ¿no? Porque pues ni tú ni yo, que entre un tercero, ¿no? Entonces se elige a él, y sobre todo se elige también por su fama de humanista, ¿no? Él entra y lo primero que hace es acabar con las sacas. Aquí esto se acabó. Aquí no entra
nadie. Aquí no entra nadie que no sean los guardias de prisiones. Eso se acabó. Incluso él lo que hace es aquellas personas que tuviesen algún peligro grande de ser objeto y de peligrar su vida, pues incluso lo lleva fuera de Madrid. Es lo que incluso... y aquí viene un dato curioso, porque yo soy una persona, un autor de cómics muy prolífero, y estaba escribiendo varios cómics a la vez. Y estaba con el Ángel Rojo, y de repente yo también estaba haciendo un cómic de los Álvarez Quintero. Estaba haciendo un cómic de los Álvarez Quintero, y resulta que en un punto dado estoy escribiendo la misma escena, pero de dos puntos de vista, de dos puntos diferentes. Eran los Álvarez Quintero que van a pedir ayuda a Melchor Rodríguez. Y yo, escribiendo el cómic de Melchor Rodríguez, tenía que contar cómo los Álvarez Quintero venían a Melchor Rodríguez a pedir ayuda. Porque, digamos, los Álvarez Quintero, pues su teatro era un teatro muy popular, cuando se confunde lo popular con algo más de conservador o de derechas. Entonces, los Álvarez Quintero, sevillanos ellos también, a él lo detuvieron y digamos que por miedo acuden a alguien que conocían ellos, que era a Melchor Rodríguez. Inmediatamente pues lo toma bajo su protección y se establece una amistad duradera y una admiración de Melchor Rodríguez hacia a los Álvarez Quintero. Tanto que cuando muere uno de los hermanos Álvarez Quintero, Joaquín era muy cristiano y quería que en su ataúd hubiese un Cristo. En aquellos momentos era difícil encontrar un Cristo en aquel Madrid. Pero él, Melchor Rodríguez, llevado por la amistad que les unía, encuentra un Cristo y él mismo es el que pone el Cristo en el ataúd del hermano de Joaquín Álvarez Quintero y el que lleva incluso el ataúd en su entierro. Más cosas que decir sobre él. Él pone paz y evita las muertes de miles de personas. Hay una película, no sé si la habéis visto, que se llama La lista de Schindler. La lista de Schindler, que si la habéis visto, seguro que os ha conmovido, os conmovió y os sacó os tocó la fibra, porque es una película. Pues imaginaros este Schindler español, que se dedicó a salvar esta vida. Si miras la ideología, después muchas veces se cuenta aquí en el cómic cómo salva a una familia que incluso lo lleva hasta la frontera francesa y después allí pues el otro le soltó un viva Franco alzando la mano y oye, pero hay que ver lo que dice. Vamos a ver, yo he salvado a una persona, ya está, yo no tengo que mirar si he salvado a una persona y ya está. Bueno, pues él acomete una obra titánica, que es la de preservar toda la vida de los prisioneros. Hay un momento, en la modelo en el cómic, en el que detrás de un bombardeo, pues con tantas víctimas, bombardeo que nunca llegó al barrio de Salamanca, misteriosamente. El barrio de Salamanca nunca fue bombardeado. Ay, ¿qué puntería tenían? Bueno, pues hay un bombardeo con muchos muertos y las milicias, los mismos vecinos, van a clamar venganza contra los prisioneros. Él
se planta allí y él solo, sin ningún guarda, sin ninguna arma, sin ningún método coactivo, él solo con la palabra, y a mí esto me encantó, con la palabra, durante horas, fueron 2 horas de negociaciones, fue capaz de disolver aquellas personas que iban con esas intenciones. Pues después de salvar tantas vidas, él incluso toma un palacete de una familia pudiente, en la que él intenta allí acoger a todo el que tuviera algún peligro o el que necesitase ayuda de un lado o de otro. Pues resulta que, bueno, después incluso cuando en un juicio que le hacen, cuando ya me voy a adelantar un poco, cuando Madrid cae y le hacen un juicio, pues incluso le acusan de haberse apropiado de los objetos allí de valor. Cosa que después el dueño del palacete, perdonad si no recuerdo qué conde, duque o qué aristócrata, cuando hace recuento, no falta ni una cucharilla. No falta ni una cucharilla de aquel palacio. O sea, era un hombre honrado. Hay un pasaje en el que hay un miliciano que está allí en el palacio y hay un Cristo y el miliciano pues le va a pegar 2 tiros al Cristo. O sea, hay que ver al Cristo y dice, alto. No. Dice, hombre, pero tú no eres ateo. Sí, yo soy ateo y convencido, soy ateo. Pero para mí esto es una obra de arte. Esto no representa nada más que una obra de arte. ¿Qué vas a ganar tú con pegarle 2 tiros al Cristo? Incluso hasta en eso era capaz de defender, ¿no? Hasta una obra de arte, ¿no? Que tiene que ver una obra de arte con que yo sea ateo o lo seas tú, ¿no? Yo voy dando retazos de cómo era Melchor Rodríguez. Bueno, pues con la misión de salvaguardar la vida de los prisioneros, deja de ya, con su trabajo hecho, deja de ser encargado de prisiones y es nombrado encargado de cementerios y él sigue su labor tácita, callada, de salvar vidas, hasta que llega el momento en el que Madrid va a caer. Es inevitable, la guerra torna a su fin, todo el mundo huye de Madrid y cuando se da cuenta resulta que la única autoridad presente en Madrid, es él. Llegó a ser concejal de cementerios y tal, y la única autoridad que queda en Madrid es él, por lo cual, como tú has dicho, fue el último alcalde de Madrid. Pues es que los demás habíamos ido, él se había quedado. Le dijeron, oye, huye tú también. Dice, no, yo no he hecho nada. ¿Por qué voy a tener que huir si yo no he hecho nada? A ver, yo no he utilizado ningún tipo de violencia, ¿por qué tengo que huir? Y de hecho hay una foto, podéis verla en internet, que cuando se negocia y Madrid se entrega a las fuerzas sublevadas, creo que era a Varela, al general Varela, pues el que está allí en la foto es él. El que está en la foto es él. Es la última, digamos, el último alcalde de Madrid. Por eliminación, porque no había más nadie. El último alcalde de Madrid. Pero es capturado, apresado y es sometido a un juicio sumarísimo, donde es condenado a muerte. Después de haber salvado a todas aquellas personas, haber
no tener ningún tipo de delito, ni ningún tipo de... nada más que su ideología, es condenado a muerte. Lo que ocurre que el general Muñoz Grande, no sé si os sonará su nombre, Muñoz Grande fue el general que después se dirigió lo que fue la División Azul. Pues Muñoz Grande, al que Melchor Rodríguez había salvado, se presentó con 10.000 firmas de personas a las que él había salvado. Y diréis, bueno, pues entonces lo dejarían en libertad, ¿no? Después de ese aporte de todas esas personas que habían salvado, lo dejarían en libertad. Bueno, pues, hombre, matar no lo mataron. Lo condenaron a cadena perpetua. Lo condenaron a cadena perpetua. Así que estuvo en Cádiz. Allí estuvo, no sé si fueron 10 años o por ahí, hasta que, digamos, le llegó el perdón. Estuvo... pero no creáis que se desligó de su lucha. Él, como decía, estaba más tiempo en la cárcel que fuera de ella. La lucha sindical nunca la abandonó. La lucha sindical nunca la abandonó. Siempre estaba presente en los sindicatos de forma ilegal, en la lucha por los derechos de los trabajadores. Él siempre estaba implicado en ello. De hecho, si veis en la portada, no es que no la tengo aquí, si veis en la portada, no sé si la veis, aquí, por aquí la veis, ¿verdad? Sí, además, la tenéis ahí, la tenéis más cerquita. Bueno, esta portada está basada en un hecho verídico, real. Él, en su celda, cuando lo encarcelaron, en su celda no había ventanas. No había ventanas. Entonces, él, en un folio, pintó una ventana y se la colgó en su celda, como diciendo que yo me podéis meter en una celda, pero yo soy libre. Y de hecho en la portada podéis ver como que hay una bola de reo dentro de él, pero que siempre él nunca en su pensamiento nunca estaba que el que estuviese en una celda no lo iban a hacer cambiar de sus ideales. Bueno, pues toda esta historia que cuento aquí en El Ángel Rojo, pues yo cuando intento contar una historia la intento contar de una manera diferente. Esto sería fácil si yo contara esta historia de forma lineal, ¿no? Pero todo esto yo lo cuento a través de dos personajes. De dos personajes que voy a ver si están por aquí. Vamos a ver. Si, bueno, pues son dos personas aquí. Dos personas que son testigos de lo que está ocurriendo, del entierro. Y entablan una conversación y uno de ellos, la persona mayor, pues es la que va contando, ¿no?, cómo conoció a Melchor Rodríguez y la historia de Melchor Rodríguez. En un principio podría hacer es quedarnos con eso, ¿no?, que son dos personas. Pero en cambio, cuando yo ya termino el libro, no sé si esto es como la película del Sexto Sentido. Os voy a destripar el final. Resulta que estos dos personajes, si lo veis, uno está vestido de militar y el otro es una persona
un hombre mayor. Pues los dos en realidad son dos fantasmas uno de cada banda. El soldado que murió en la toma de Madrid y el hombre fue un ajusticiado de la represión franquista. Y hay un momento en que a esas dos personas, no sé si está aquí al final, no, a estas dos personas se les une Melchor Rodríguez y comienzan a entablar un diálogo. Por ejemplo, le dicen, llevo mucho aquí, dice, yo llevo desde el 44 y él desde el 36. Veo que me conocen, pero ¿podrían decirme sus nombres? Mi nombre es Antonio Freixas y yo soy el soldado Víctor Gómez para servir a usted, a Dios y a la España. Y salta uno, ¿a qué España? ¿A la tuya o a la mía? Y termina el cómic diciendo, Melchor Rodríguez, ¿y qué tal a la nuestra? Digamos que ese es el mensaje que yo quiero transmitir ya en este cómic, ¿no? ¿Y qué tal ya la nuestra? Ese es el último mensaje que doy en este cómic, que fue muy emotivo trabajar en él. Yo soy una persona muy sensible y soy de lágrima fácil, soy muy llorón. Y os puedo decir que ha habido momentos en el que me he emocionado muchísimo escribiendo este cómic. Y vuelvo a decir, creo que el Ángel Rojo es una persona a la que hay que reivindicar. Y yo he tenido encuentros, claro, muchas veces me decían, ¿qué hombre eso de salvar gente, salvar de la derecha? Y yo decía, digo, vamos a ver, este personaje es un republicano convencido, anarquista, humanista, y lo que no hay que hacer es que a estos personajes lo quiten de su ideología y lo trasloquen a otra. Como ya os dije, por ejemplo, cuando en el entierro de Franco quisieron compararlo a los dos. Entonces hay que sentirse orgulloso de estas personas. Por ejemplo, hoy, porque lo he recibido hoy, también como el personaje, a la persona que también tengo en este cómic, de Margarita Xirgu, una republicana, la mejor actriz del siglo XX que ha dado España, republicana convencida, musa de Federico García Lorca. Federico García Lorca le prometió que nadie iba a estrenar sus obras nada más que ella. Nada más que ella. Ella tenía una frase porque ella se tuvo que exiliar, nunca volvió a España, se tuvo que exiliar, y decían, qué sabios eran los griegos, no te mataban, te exiliaban, porque matar te mataban, pero fuera de tu tierra, exiliada para toda la vida, eso era de una crueldad infinita. Y ella, pues, yo también hoy traigo este cómic, vuelvo a decir, hace 2 días que ha salido, porque también quería hoy recuperar la figura de Margarita Xirgu. El otro día me escribieron desde Uruguay, la Escuela de Arte Dramático Nacional de Uruguay, porque ella se exilió en Uruguay, fue directora de la Escuela de Arte Dramático de Uruguay,
y me escribieron pidiéndome ejemplares de este cómic porque llevan su nombre, ¿no? Y para ellos fue importantísimo. Entonces, desde Uruguay, que te pidan un TVO tuyo, pues la verdad que llega a emocionar. Y tú decías una cosa y la ratifico, y eso el que me conozca, no aquí, sino por todos los viajes que voy presentando TVOs y que, como digo yo, hago más kilómetros que, que el baúl de la Concha Piqué. A mí siempre me conocen como Rafa, el de Carmona. Y así soy, y todo el mundo me conoce igual. Rafa, el de Carmona. Y tengo mucho orgullo llevar a mi pueblo por toda España y sé eso, Rafa, el de Carmona. Bueno, pues perdonad si he dado mucho la chapa. Y ahora, si queréis, podemos abrir un turno de preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Bueno, pues a mí, Rafa, la verdad es que la explicación que nos has dado me ha encantado. Además, porque es verdad que es lo que hablamos en un principio, ¿no? Conocer, en petit comité, todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero que es verdad que es conocer la historia desde otro punto de vista y explicada de otra forma, ¿no? El que lleves a Carmona, nuestra ciudad, por todas partes donde viajas, es un lujo, porque es verdad que las personas son las que hacen también conocer la ciudad, ¿no? No es solo los monumentos y demás, sino quién habla de lo que tenemos aquí, ¿no? Me ha encantado también que haya sacado el TVO de Margarita Xirgu, porque además es un personaje. Yo tengo una foto en Mérida echada delante de su estatua, porque de verdad que hizo también muchísimo. Y bueno, hay que reconocer también personajes así de la historia, con lo cual me ha encantado cuando las mencionado. Y nada, explicado esto, pues vamos a dar paso a las intervenciones para que quien quiera decir algo, pues en este caso vemos que Manolo está dispuesto, con lo cual, Manolo, tienes la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, todavía no es tarde para que vayas a Uruguay. No vas a ser el primer escritor de Carmona que tiene que ir a Latinoamérica a representar su obra, ¿no? Veo que tú has presentado a Melchor Rodríguez como un hombre conciliador, no como un hombre de odio hacia un bando u otro, no. Tú has presentado a Melchor Rodríguez, que ahora me dirá seguramente si él en realidad era así, seguramente que sí, cuando tú lo has estudiado y lo has escrito. Has mentado también la actitud del general Mola, ¿no?, en Madrid. Pero no nos olvidemos de Queipo de Llano aquí en Sevilla. No sé si fue incluso hasta peor. No sé si os acordáis de aquellas frases de Queipo de Llano refiriéndose a violar a las mujeres, ¿no? No la quiero ni repetir porque me da hasta vergüenza. Pero bueno. A ver, yo que soy republicano, ¿no?, convencido, y que he estudiado mucho en la República, tanto aquí en Carmona como en Andalucía o fuera de ello. Pero sin embargo yo no había escuchado nunca hablar de Melchor Rodríguez. Fíjate, curioso esto, ¿eh? Cuando tú has hecho el TVO, a mí me llama mucho la atención, digo, pues a mí esto, ¿cómo se me podía pasar esto por alto? No lo conocía. Y mi pregunta es, ¿cómo llegas tú a Melchor Rodríguez? Gracias. Bien, pues el desconocimiento de Melchor Rodríguez es un caso digno de estudio. La verdad que se ha perdido como en la memoria, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar a estas personas. Creo que hay que reivindicar como en su tiempo, a Clara Campoamor. Yo es que, perdona si hago autopromoción, ¿eh? Pero solo te veo que a Clara Campoamor, a Margarita Xirgu, a Melchor Rodríguez. Gente conciliadora, como tú bien has dicho. Él es claro que era conciliador. Fíjate si era conciliador, que salvó a los mismos que después lo quisieron matar. También has nombrado a Queipo de Llano. Tengo yo un TVO sobre la desbandada. Es que vuelvo a decir, de los 65 TVOs que yo tengo, 40 son sobre la guerra civil.
sobre la desbandada, sobre cómo bombardearon desde por tierra, por mar, a personas civiles que huían con lo opuesto por una carretera durante días. Sobre Mola, le decían el cerebro. Mola era el cerebro, porque es el que planeó todo. Fijaros bien, en Badajoz, cuando llegan los sublevados, hay una escabechina tan grande, se decía que la sangre corría por las calles, ¿cierto? Hay una represión brutal. Cuando aquellos que huyen de Badajoz llegan a Madrid y cuentan lo que ocurre, esto cambia el chi de los madrileños. Dice, espera. Esto nos va a pasar a nosotros si esta gente entra. Y toda aquella violencia lo que hace es dar fuerza a los madrileños. Es decir, si esta gente entra, nos matan. Aquí hay que resistir y resistir. Cuando Mola llega a las puertas de Madrid, no daba un duro por Madrid nadie. Os recuerdo que el propio gobierno huye a Valencia, porque le dejan allí, dice, esto no va a durar nada. Y Mola dice aquella frase de que serían los quintacolumnistas, o sea, la gente que hay en Madrid, quien conquistaría Madrid. Esto crea un estado de shock, un estado de psicosis, porque está diciendo que mi vecino, el otro, el de la moto, es el que va a venir, va a tomar Madrid y a mí me van a matar. Entonces, ese es el tema que hace que esa frase hecha por Mola tome ese cariz tan... que aumente esa psicosis. Y mucha de esa violencia, no es culpar a terceros, ¿no? Pero que estamos hablando de que ya se conocía lo que habían hecho en Badajoz, lo que habían hecho en Sevilla, pero sobre todo lo de Badajoz, porque de Badajoz llegaron gente, refugiados. Entonces se contaron muchas historias sobre Badajoz y sobre la represión, sobre las corridas de toros que se hicieron con republicanos. Entonces, la figura de Mola, de hecho, fue el que lo dijo. Hay que acabar. En otra entrevista, creo que fue a Yagüe le preguntan, ¿usted por qué está matando a tanta gente? Estamos hablando de preguntas de periodistas extranjeros que venían aquí a cubrir la noticia de la guerra civil. Y él decía, claro, porque él pensaba como un militar africanista. Dice, ¿pero qué quiere? ¿Que deje a tantos enemigos rojos a mi espalda? Entonces, él pensaba como un militar africanista, con lo que había sido toda su vida. Y ellos aplicaron en la guerra civil lo que ellos habían hecho en África. De hecho, ya te digo que esto sería para un estudio por qué comienza la guerra civil. Mucha gente habla de la cruzada, Señores, la guerra civil empieza por el dinero, porque le tocaron los duros y el bolsillo a los generales africanistas. Y eso que te toquen la paga es duro. O sea, que ya te digo, que Mola es un personaje bastante tétrico a la altura de Queipo de Llano y a la altura de todos los africanistas que ya te digo, que ellos pensaban más en términos militares, fíjate tú, hablar y poner la misma frase a gente que no tenía ningún desdén,
no tenía ningún valor para ello la vida de la gente, con una persona como Melchor Rodríguez, que anteponía la vida ante todo. No sé si he contestado la pregunta, porque yo me lío y después... Tengo otra. El título del Ángel Rojo, ¿se lo has puesto tú? No. Ya se conocía como el Ángel Rojo. Ya se reconocía. De hecho, se les reconocía como el Ángel Rojo, no entre los ripoleros, sino entre los, digamos, el bando sublevado, entre la gente de derecha a los que salvaba. Porque date cuenta una cosa, en España durante 40 años el rojo desapareció. Se tuvo que inventar una palabra, el colorado. Porque el rojo no se podía decir. No se debía decir, se dijo el colorado, se inventó un término. Uno puede decir, pásame el chaleco rojo. Pásame el chaleco colorado. Porque todas las connotaciones que tuvo. Pero a él se lo pusieron esto. Y yo llegué, que yo vuelvo a decirte, a él a conocerlo por un amigo mío, Alfredo, miembro de Carmona en Viñeta, miembro de la CGT, que me habló de su figura. Y entonces yo inmediatamente pongo el radar y digo, espera, vamos a ver qué historia hay aquí. Y cuando descubrí, empecé a informarme de... Ahora me está respondiendo. Ahora, ves tú, si de vez en cuando aquí hay una neurona, hace contacto y la neurona chisporretea, hace contacto y entonces cuando ya... Pues sí, a través de Alfredo, de la CGT, pues me habló de él y yo inmediatamente donde hay una historia, allá voy. Esto, ahora sí me has contestado, ahora sí te he contestado. Esto es algo que voy pensando sobre la marcha, no es que sea una pregunta en sí, pero que, bueno, yo creo que todos más o menos muchas veces pensamos, ¿no? En todo este tiempo, los que todavía nos pilló una parte de la dictadura, que vivimos en la dictadura, yo concretamente pues hasta los 15 años. No me daba mucha cuenta, al final, a última hora quizás sí, pero claro, ya empezamos a ver que si una transición, que si, bueno, todo lo que fue, hemos sido testigos en primera persona de todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Y está volviendo la historia de nuevo, porque cuando un pueblo olvida su historia está condenado a repetirla. Pues vamos a ver, me preocupa y mucho, muchísimo. Tengo una hija de 14 años y las cosas que me cuenta... Vamos a ver, no se puede banalizar. No se puede banalizar. ¿Vale? No se puede banalizar, no se puede normalizar una frase que se está poniendo muy de moda, que es, con Franco se vivía mejor. No, pues esa frase se repite muchísimo, muchísimo, se banaliza. Es que Franco hizo, fíjate, los pantanos que hizo Franco. Señores, vamos. A mí me llegó un niño, niño, ya tenía 13, 14 años, y el desconocimiento era supino. Yo una de las cosas que me dio energía para escribir estos tebeos fue el que llegara un niño y me dijera, Franco, ¿quién era Franco? Y me zarta, Franco, el rey que estaba antes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hasta tal punto llega el desconocimiento? Ha habido como vamos a ver, una de las cuestiones es que siempre se ha visto la juventud como un episodio de rebeldía. Antes el joven, era hippie, era rojo, porque era algo antisistema. ¿Vale? Tú eras antisistema y ya se le pasará con la edad. ¿Vale? Ser antisistema era ser rojo. Ahora ser antisistema es de ultraderecha. ¿Cómo ha llegado eso? No lo sé. Pero ahora admito, un chaval que se considere de ultraderecha es como que, bueno, me enfrento al sistema. Soy antisistema.
¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es mucha educación y dejarnos ya de, perdón si a lo mejor de izquierdas y derechas, sino de educar y no tocarnos, no tener miedo a la historia de unos y de otros, no tener miedo a contar lo que ocurrió, señores. Vamos a ver, Franco fue un dictador, un genocida, no es malo decirlo. ¿Cómo va a ser malo decir la verdad? ¿Vale? No hay ningún problema en decirlo. O sea, estás viéndolo. Y sobre todo también el empezar el y tú más. Sí, también, lo he dicho. Hubo violencia, claro que sí. Claro que sí hubo en el bando republicano. Claro que lo hubo, sí. No hay problema tampoco en reconocerlo. ¿Vale? Y otras cosas, pues sí. No pasa nada. Porque no podemos aceptar cada uno nuestra historia. No hay que tener... Y evidentemente lo que no hay que es que ningún bando político digamos, se vea reflejado en algo que llegue tan atrás, ¿vale? O sea, hay que decirlo así, y yo creo que sí, que hay que tener mucha educación. A ver, yo quisiera agradecer, bueno, a la Izquierda Unida, ¿no?, haber organizado esto. Lo vi de casualidad, me lo mandaron y me llamó mucho la atención porque el personaje lo conocía o lo conozco. No mucho, no he leído mucho de él, pero como estaba presentado por Izquierda Unida, pues digo, no coincide con lo que yo conozco del personaje o lo poco que sé. Porque, bueno, para mí Melchor no era un republicano, era un anarquista de la CNT, de la FAI incluso. Entonces, me chocaba que en la presentación que hacéis en las redes sociales, en el Facebook, por ejemplo, pues lo presentaba como un republicano solamente. Y no hacía alusión a que era anarquista y que era de la FAI. Quizá eso hubiese atraído pues otra gente, ¿no? Yo vine aquí porque, bueno, quería saber qué es lo que se contaba del personaje, porque no coincidía con lo que yo había escuchado hasta ahora, o lo poco que había escuchado. Y además, lo que hice en estos días, pues, leer un poquito más del personaje, buscar por las redes sociales, en fin, o por internet, pues, hay lectura que es gratuita, que es en PDF, y se puede leer tranquilamente y conocer mucho mejor el personaje. Entiendo el compañero que no sepa o no conocía a Melchor, porque yo creo que hay una cierta desmemoria por parte no solamente de la derecha, sino incluso de la izquierda política, digamos, aquí en este país, que se apropia de ciertas cosas de esa época de la República, pero intenta tapar como lo que realmente hubo, ¿no? En fin, hubo un movimiento anarquista, sindicalista, anarcosindicalista, que fue muy potente, que tuvieron 1,5 millones de afiliados, que no es poco, que tenían más afiliados que ahora mismo pueda tener Comisión Obrera o pueda tener UGT. O sea, entonces yo por ahí es lo que me ha hecho venir aquí, ¿no? Además, vivo aquí al lado y digo, bueno, voy a ver lo que se cuenta, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde son las fuentes de las que ha buscado para contar esta historia, ¿no? Porque parece ser que no coincide exactamente con las mías o las que yo he podido acceder. Me cuenta que, bueno, tiene un compañero que está en CGT, bueno, CGT se supone que es un sindicato anarcosindicalista también, pero diferente a lo que es la CNT hoy en día, por eso hubo esa decisión, ¿no?
Entonces, quería saber cuál era su fuente para, bueno, o intercambiar fuentes, porque igual le han faltado datos en su historia. No se lo estoy reprochando, pero sí, después de cara al público, para realmente contar la historia de este hombre, que para mí no fue, ya le digo, no fue un republicano, pero sí un humanista, y está considerado dentro del anarquismo humanista, o sea, una de las, digamos, de las ramas que puede haber. ¿Vale? Entonces, quería saber más o menos de dónde había bebido la fuente para contar esa historia. Decía sindicalista, anarquista español, además de concejal delegado de prisiones y alcalde de Madrid, ¿no? Yo la frase que hacía referencia a Melchor la comenzaba así, ¿no? No sé si a lo mejor no había llegado en ese momento cuando hablaba en esos términos, pero bueno, ya Rafa, el autor, que nos comente. Pues vamos a ver, me preguntaba por las fuentes, ¿verdad? Como tú bien dices, hay un montón hay información en PDF, hay mucha información en Internet, pero yo quizás más me centré en el libro del prologuista, que es, digamos, se puede decir como el biógrafo, ¿no?, de Melchor, que es el prologuista, que tiene un libro sobre él, que es Alfonso Domingo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo aquí quizás me he centrado más que en la ideología política de Melchor, en su faceta humana, ¿vale? Entonces, ahí quizás el TVO cogea un poco mejor de centrarme más en esa faceta, ¿no?, por el cual se nombra al cómic, ¿no?, a su faceta de director de prisiones, y en su faceta en la cual pues se dedica a salvaguardar la vida de aquellos presos, ¿no?, que había en Madrid. Además, me centro mucho en un periodo de su vida, que es en los meses que van desde el 30, o sea, los años que van del 36 hasta el 39, con lo cual toda su ideología de sindicalista, miembro de la CNT, ahí quizás paso casi de soslayo, ¿vale? Entonces, me dedico más a ese periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo él era anarquista, no, como tú bien dices, pero entra a formar parte de lo que es la República. Y él, como tú habías dicho, de hecho, era parte de un grupo de anarquistas que eran los libertarios. Perdón, sí, los libertos, eso es, los libertos, que eran, como tú bien has dicho, eran anarquistas humanistas. Entonces, hago referencias en el cómic a ellos, que incluso a algunos se le llegaron a acusar, a parte de su equipo, de quinta columnista, de ser parte de la quinta columna y trabajar para el bando sublevado. Entonces, yo en lo que tú dices sobre el tema del anarquismo, de toda su ideología, de la cercanía a la FAI, pues todo eso paso muy de puntillas, porque, vamos a ver, no es lo que yo quiero centrarme en el cómic, ¿vale? Que el cómic lo que me centro más en su faceta de humanista, ¿no?, y de persona que anteponía la vida de los demás a sus propios ideales. No sé si mete... Simplemente, si usted hace referencia en ese periodo, más o menos del 36 hasta el final de la guerra, con la entrega al Día de Madrid, pues también habría que saber el por qué llegó ahí, ¿no? ¿Por qué fue director de prisiones? Porque había un ministro
dentro de la República, bueno, había 4 ministros, pero uno de ellos, que era anarquista, uno de los 4 ministros anarquistas que había en la República, que era Juan García Oliver, era el ministro de Justicia, y él fue el que lo puso, sí, eso sí lo pongo. Incluso más, también te cuento de que llega un momento en que desde la prensa extranjera, digamos, que te venden, oye, mira, esto hay que parar todo el tema de la violencia, de la saca, esto, porque esta imagen no es la que queremos de la República. ¿Vale? Entonces eligen a este hombre por eso, porque evidentemente es quizás una persona que incluso hasta como imagen, ¿vale? Era idónea para el puesto. Es exacto. Entonces ya te digo que hago incluso también hago referencias al enfrentamiento, ¿no?, con elementos estalinistas. Eso sí se ve en el cómic. Lo que pasa es que en la presentación no he podido, ya te digo, ese enfrentamiento con elementos estalinistas que hay por anarquistas, pues también lo reflejo en el cómic. Pero claro, como tú dices, a lo mejor de cómo llegó Melchor Rodríguez al 36 siendo quien era, ya me faltaban páginas. Vale, siento que, ya te digo que sí, pero sería en... Sí. Ya digo, lo primero que entramos cuando dijimos aquí es un sindicalista anarquista convencido en sus ideales y que nunca dejó de faltar a ellos, ni cuando estuvo en la cárcel. Este hombre estaba allí, estaba con los panfletos y repartiendo tabillas en la fábrica. Eso jamás le faltó a sus ideales. Eso, y evidentemente era anarquista. Eso es... Pero creo que hay... Este cómic es más dado a su persona que a sus ideales. No sé si me explico. Era parte de sus ideales. Sí, pero yo digo a la hora de yo contarlo. ¿Sabes? Siempre que encaras una historia, tienes que elegir dónde pones la cámara. Hablando de... ¿Vale? ¿Dónde pongo la cámara? ¿Con qué? ¿Dónde lo pongo? ¿Pongo aquí? ¿O la pongo sobre que era banderillero o que era...? ¿Vale? Es decir, yo tengo que poner la cámara en algún lado para desarrollar la historia. Y después, claro, saber que tengo mis 56 páginas para contarlo. Bueno, pues al fin y al cabo yo creo que la versión tuya que nos querías dar ha quedado constatada, la labor humanitaria, ¿no?, que también hay que resaltar de los personajes que pasan por nuestra historia, ¿no?, nuestra historia más reciente, ¿no? Al fin y al cabo también, independientemente de las guerras y demás, pues resaltar lo que muchos hicieron por salvar la vida de otra gente sin mirar su ideología. Si os parece, bueno, yo me gustaría agradecer, pues, por supuesto, la asistencia de todos vosotros. Agradecer también la labor que hace Rafa, una labor divulgativa de nuestra historia, como decíamos, a través del cómic, a través del TVO, como a él le gusta nombrarlo. Y si me permitís, para finalizar, yo me voy a quedar con una frase que ha comentado Rafa en su intervención, porque yo creo que también es importante y hay que mirar de cara al futuro sin perder nuestra historia, porque eso está ahí, sucedió y es una realidad, Pero bueno, yo creo que hay que mirar al futuro de una forma positiva, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, pero sí es verdad que me quedo con sus palabras en cuanto a cuando dijo
lo de la España mía, la España tuya, ¿no? ¿Por qué tiene que ser mi España o tu España? Vamos a quedarnos con la España nuestra, que yo creo que eso es lo que aúna y yo creo que es el sentido que deberíamos de tener y es el sentido que Melchor creo que le gustaría que tuviéramos, que fuera la España nuestra. Muchas gracias, Rafa, por tu intervención. Muchas gracias. Bueno, estamos iniciando ya, hemos terminado con los preparativos de la documentación, hemos iniciado ya la recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular para el tema de la asistencia sanitaria, en fin, para el tema de sanidad y bueno, queremos llevar congresos y en este caso aquí en Carmona somos fedatarios de esas firmas, tanto Manolo como yo, que somos los que vamos a dar fe de esas firmas y lo digo para el que esté interesado en cuanto al tema de sanidad, que deja su firma plasmada en esa hoja que vaya al Congreso, pues también lo agradeceríamos a los que estéis aquí presentes si queréis pasar a firmar, ¿vale? Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia, de verdad. Muchas gracias.